Bueno, buenos días a todos. Son las 9:25. Así que bueno, para comenzar con puntualidad la primera ponencia, la primera charla de esta mañana, pues bueno, queremos en primer lugar desde el proyecto de innovación docente de alfabetización mediática contra la desinformación, que ya sabéis que hemos cambiado el nombre, hemos sustituido fake news por desinformación. Queremos daros la bienvenida a todos los virtualmente presentes y agradeceros pues que a muchos de los que estuvisteis en la primera jornada que repitáis en esta ocasión, y a los nuevos, bueno, pues esperemos que sea una jornada muy aprovechable para todos, que aprendamos mucho como ocurrió en la primera jornada. Y nada más, sin más dilación, damos paso a Salvador Gómez, que va a presentar al primer ponente, que es Ramón Salaverría, que ya le vemos todos en pantalla. Así que nada más, cuando quiera, Salva. Vale, pues muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Y la verdad es que me corresponde el honor de presentar no solo al ponente, sino también introducirle el primer acto de la jornada, ¿no? Bueno, yo creo que esta presentación no puede, evidentemente, desmerecer a la gente que está detrás de esta organización de estas jornadas, que es, como tú has dicho, Pablo, el proyecto de innovación docente sobre desinformación que coordináis tanto tú como la profesora Iciar Reguero. Entonces, desde el área de periodismo, de la que soy coordinador, bueno, pues queremos agradeceros siempre vuestra iniciativa y, como seguir, respaldaros en todo lo que podamos. Yo creo que estas actividades nos dan sentido, y más ahora bueno, me parece que todos andamos un poco más desganados, un poco más apáticos. Bueno, pues parece que es algo muy positivo. Como sabéis, bueno, pues tendremos una sesión con tres actos. Estará la Consultoría Medioambiental Verde Agua a las 11. A las 12:30 estará David Jiménez, periodista y escritor, sobre todo conocido por el director. Pero ahora mismo tenemos la suerte de contar con Ramón Salaverría, que es catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra. La verdad es que, bueno, no sé para cuántas personas será desconocido el currículum de Ramón Salaverría, pero para los que nos dedicamos a la información, a la comunicación o al periodismo, pues es bastante conocido. Entonces, se le suele definir como experto de Internet, experto de desinformación. A mí me parece que ya ese es un término en el que, habiendo tanto experto en el mundo actual, me gustaría, si él me lo permite, casi denominarle como metaexperto, que es a donde miramos los expertos cuando estamos intentando definir sobre qué trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo Ramón Salaverría es una de las personas que nos está marcando, en cierta manera, la dirección de hacia dónde tiene que ir la investigación, los estudios sobre desinformación, no solo por su papel, digamos, de referencia como catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra, sino también porque dirige el Centro de Investigación de Digital UNAV, Center for Internet Studies and Digital Life. Entonces, además, yo creo que como, digamos, proyecto más reciente y del que espero que nos hable hoy, es el coordinador, o no sé si la palabra es coordinador, director, bueno, el principal responsable del proyecto europeo Verifer, que es uno de los proyectos más ambiciosos que está teniendo en este momento la Unión Europea para combatir la desinformación. Este proyecto reúne a 23 instituciones de la península ibérica, España y Portugal, que no se nos olvide, para estudiar pues, esos flujos de desinformación y cómo combatirlos. Entonces, es un honor, evidentemente, que sea una persona como él, que es el que mejor conoce cómo funciona este proyecto, que nos introduzca en la sesión de hoy sobre la desinformación. La verdad es que podríamos hablar mucho más de él, pues que es una de las personas que suele ser consultada tanto en el Congreso de los Diputados como en la ONU, como por muchos medios sobre estos ámbitos. Tiene una larga trayectoria docente e investigadora, pero creo que precisamente por eso es interesante que él hable o participe lo antes posible. Así que bienvenido, Ramón. Muchas gracias por volver a estar hoy con nosotros aquí. Hace unos años te tuvimos hablando del Internet de las cosas presencialmente. No ha pasado tanto tiempo, pero parece que ha pasado mucho, ¿no? Aunque tenga que ser de esta manera, te agradecemos mucho tu presencia y esperamos que se repita esta vez de manera presencial en nuestra facultad. Bienvenido. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos los organizadores, en particular a Itziar Reguero y a Pablo Verdón por haberme invitado a esta jornada. Decías que soy experto en temas de desinformación. Me vais a permitir una pequeña broma. En una información que salió, que publicó Telecinco en su momento, el rótulo que ponía debajo era experto en bulos. Ramón Salaverría, experto en bulos. Y entonces, desde entonces, os podéis imaginar que en mi casa
las bromas hacia mí pues son bastante... Yo soy básicamente eso, experto en bulos. Y luego, en relación con el proyecto eVerifier, la verdad es que tendré mucho gusto de explicar un poco las características del proyecto, si lo estimáis oportuno. Luego vamos a tener un tiempo de coloquio y con mucho gusto os puedo dar detalles si queréis. Pero en la intervención de hoy quería hablar un poco más del asunto, más que de los proyectos. Vamos a hablar un poco sobre el fenómeno de la desinformación y cómo enfrentarlo, ¿no? Para eso he preparado una presentación que procedo a compartir y espero que todo salga bien, que estoy seguro de que sí, que trata sobre combatir la mentira con el criterio. El foco está en la alfabetización mediática, que es uno de los asuntos que en vuestro proyecto de innovación docente pues estáis tratando de impulsar en la Universidad de Valladolid. Bien, creo que a nadie sorprende si digo que la mentira es tan antigua como la humanidad. El problema de la falsedad y los efectos perniciosos que ello conlleva pues está en el propio origen digamos, de la civilización, ¿no? Y ha sido un concepto recurrente en toda la historia, no solamente la occidental, que es la que habitualmente más conocemos, sino cualquiera de las historias en las distintas civilizaciones que ha habido, ¿no? Dentro de nuestra civilización occidental, las grandes epopeyas clásicas, en muchos casos, pues tienen que ver con la mentira, con cómo el engaño ha producido una serie de consecuencias podríamos pasarnos aquí la mañana analizando cómo mentiras más o menos diseñadas con mayor o menor impacto pues han tenido incidencia en la historia y en la forma de entender nuestro mundo, ¿no? Es algo consustancial al ser humano. Claro, si hoy hubiera que pensar quién simboliza la desinformación, probablemente la primera imagen que se nos vendría a la cabeza, quizá me equivoque, pero probablemente estaría cerca de esta que estoy mostrando. También es verdad que nuestra memoria tiende a ser un poco de pez, tiende a ser un poco corta, y ya parece que Donald Trump empieza a ser ya algo de historia antigua, ¿no? Pero no debemos olvidar que hace poco menos de un año todavía estaba en la presidencia de Estados Unidos, y en enero de este año, cuando hubo aquel asalto al Capitolio de Estados Unidos y los mensajes más o menos de aval o de apoyo o incluso de ánimo que estaba expresando Donald Trump a través de sus distintas cuentas de redes sociales, llevó a varias plataformas digitales, primero, a etiquetar como potencialmente falso el contenido que estaba compartiendo y finalmente directamente a suprimir sus cuentas en Twitter, en Facebook y en distintos lugares, ¿no? También yo suelo decir que esto lo hicieron en enero, no lo hicieron en noviembre o en octubre del año anterior, cuando todavía era presidente de Estados Unidos. Es mucho más fácil hacer leña del árbol caído que meterse contra todo un presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero es evidente que esta personalidad pública ha encarnado en los últimos años este concepto, y probablemente ha contribuido a su popularidad incluso académica, ¿no? Porque hay muchos estudios y muchas investigaciones que abordan un concepto, decía Salvador en la presentación, era Pablo el que lo mencionaba, que el proyecto de innovación docente, pues hasta ahora llevaba esta etiqueta que todavía no he mencionado y me voy a reservar todavía el tiempo para poderla mencionar, y lo ha sustituido por el concepto de desinformación. Y yo estoy convencido de que Trump ha sido uno de los principales impulsores de que esto se convirtiera, digamos, en una etiqueta de uso
tan extendido, ¿no? La realidad es que, como se han hecho, bueno, distintas investigaciones al respecto, a mí me parece que este informe que publicó en enero del año pasado, de este año, perdón, el Washington Post, haciendo un poco una recapitulación de la cantidad de falsedades, infundios, afirmaciones sin fundamento o directamente engaños, hablemos así, que había expresado el presidente Trump a lo largo de sus 4 años de presidencia, alcanzaban la nada despreciable cifra de más de 30.000. Claro, si uno divide, es decir, tenemos 4 años por 365 días, uno de ellos, bueno, uno de los años bisiesto, añadamos un día más y luego hagamos la división, ¿no? Entre 30.000. Hace falta trabajar mucho al día, ¿eh? Para expresar tantas falsedades al cabo del día, ¿no? Porque el promedio es absolutamente abrumador. Todos cometemos errores, dice la Biblia que, bueno, pues 7 veces, ¿no? Al menos todos los días, ¿no? Y una cosa son los errores, pero otra cosa son las mentiras deliberadas. Son cuestiones distintas de las que quiero hablar a continuación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando he expresado esta pregunta de quién era la persona que actualmente encarna principalmente la desinformación, probablemente lo habéis identificado. Pienso que tal vez alguno de vosotros a estas alturas ya haya empezado a olvidarse de Trump y empiece a asociar mentira con plataformas digitales, con sitios como Facebook o cosas un poco más vaporosas y no propiamente referidas a una persona, o si está en una situación de una cierta polarización política, no descarto tampoco que hayáis identificado como desinformación a la persona que se sitúa en las antípodas de vuestros planteamientos ideológicos y, por tanto, consideréis que esa persona encarna, digamos, el concepto supremo de máxima desinformación. Bien, sobre esto es sobre lo que quería hablar principalmente hoy. Pero antes de llegar a eso, quería incidir en la cuestión de que estos conceptos vinculados a la difusión pública de la desinformación pues han ido evolucionando a lo largo del tiempo. El caso de Trump lo conocéis todos. Tengo ya más dudas de que alguien sea capaz de reconocer esto que estoy mostrando aquí. Si habéis visitado Roma, este no es de los monumentos más populares de Roma, ni mucho menos, hay que caminar un poco, casi como quien dice, tropezarse en una esquina con esta estatua que, por otra parte, tampoco desde el punto de vista artístico deberíamos convenir en que no es el David de Miguel Ángel, precisamente, ¿no? Bueno, pues esta es la estatua de Pasquino, que está instalada en una esquinita de una calle un tanto modesta de Roma, desde el siglo XVI. Lleva 5 siglos plantada ahí. ¿Y quién es Pasquino? Bueno, pues veis que en el pie de la escultura hay toda una serie de papeles. Una serie de papeles pegados ahí en los que adivinamos una serie de escritos, ¿no? No llegamos a leer exactamente lo que dicen. Casi estaríamos por denominar esos papeles pasquines. Tenemos efectivamente una serie de pasquines y es que viene exactamente de ahí. La estatua de Pasquino, esta que estáis viendo aquí, que está en Roma, es el elemento que ha dado nombre a esos libelos públicos colocados en las paredes, donde, en este caso desde el siglo XVI, pues se expresan afirmaciones en muchos casos falsas para censurar, criticar a determinadas personas. En el siglo XVI era sobre todo para censurar al Papa, y posteriormente, cuando uno se pasea y si encontráis alguna vez esta calle, está en una esquina de una calle de Roma y veis esta estatua, veréis que hoy día pues los mensajes pues fluctúan entre algún mensaje de amor o de desamor ante alguien que no ha sido correspondido y sobre todo pues mensajes de denuncia más o menos infundada frente a los políticos, etcétera, etcétera. De aquí viene pues este concepto de difusión, en este caso ya pública, de las desinformaciones. Porque frente a lo que hemos visto antes referido a Adán y Eva o el caso de la Odisea de Homero con el caballo de Troya, estos son, digamos,
mentiras orquestadas para engañar a alguien, pero en este caso ya son mentiras que se difunden públicamente, que es el escenario en el que actualmente nos encontramos. Hay más personas, evidentemente, que han encarnado este concepto de la desinformación. No sé si alguien alcanza a identificar a esta persona, pero efectivamente esta es una de las personas que en el contexto del periodismo, en la historia del periodismo, encarna claramente la utilización deliberada de falsedades, en este caso para vender periódicos. ¿Por qué? Pues porque este es William Randolph Hearst, que bueno, es la personalidad en la que se inspiró Orson Welles para configurar su personaje del ciudadano Kane, en la que es considerada como mejor película de la historia por muchos. Bueno, pues en el año 1898, con motivo de la explosión del buque armado Maine en los muelles de La Habana, pensó que la mejor forma de aprovechar aquella situación era echar la culpa a alguien, en este caso a nuestros tatarabuelos, ¿no? Y culpó a España, entonces propietaria, digamos, Cuba era una colonia de España en aquel momento, pues culpó a España de la explosión de su barco y de las muertes que allí se produjeron, cosa que por otra parte, pues los historiadores luego parecen haber acreditado, y hay un acuerdo bastante extendido, en que no tenía ningún fundamento. Los españoles no fueron los responsables de la explosión del Maine en aquella noche, sino que algo debió ocurrir, tampoco se sabe exactamente qué, que llevó el buque armado a pique. Pero, claro, en este caso, William Randolph Hearst vio una magnífica oportunidad para inflamar la animosidad de sus lectores, o casi podríamos decir de la ciudadanía de Estados Unidos, al menos la de Nueva York, contra los españoles, y esto le llevó a vender pues unas cifras de periódicos enormes. Por lo tanto no tenía ningún tipo de reparo en saltarse la verdad con la finalidad de, en este caso, pues ganar lectores, ¿no? Bien, en este caso vender periódicos tampoco es de las cosas más digamos, censurables que podemos imaginar. Hay cosas todavía más graves. Por lo tanto, si habéis distinguido alguno de los anteriores, a ver si sois capaces de distinguir a este, porque en este caso sí, la utilización absolutamente taimada, estratégica de la desinformación tuvo unos efectos absolutamente perversos en la historia de la humanidad. Este que veis aquí, por si no lo reconocéis, es Goebbels, que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi y en gran medida responsable de muchos de la tragedia que se produjo particularmente, especialmente la comunidad judía, pero también otros muchos europeos, ¿no? Casi podemos decir que es corresponsable de millones, literalmente millones de muertes de inocentes, ¿no? Y lo hizo, ¿cómo? Pues no empuñando una pistola o una escopeta o lanzando bombas, sino mandando mensajes desinformativos que iban condicionando la opinión pública, particularmente alemana, pero posteriormente, digamos, del conjunto de bloque de países alineado con la Alemania nazi, hasta el punto de que pues llevó pues, a la muerte no solamente a los ajenos, sino a muchos de los propios también, porque muchos, no debemos olvidar, que muchos de los muertos en el bando alemán pues no tenían inicialmente ninguna expectativa, ni interés, ni ánimo de entrar en guerra con otros, ¿no? Bueno, los rivales de los nazis en la Segunda Guerra Mundial tomaron buena nota de cómo Goebbels y, digamos, su aparato de propaganda había sido capaz de inflamar las opiniones y conducir a todo un pueblo, casi podríamos decir a todo un continente, a una situación tan
inesperada y tan caótica y tan trágica como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero se dieron cuenta de que aquello, en fin, había unas técnicas debajo que permitían manipular a la opinión pública y tomaron lecciones de eso. Y durante la segunda mitad del siglo XX, durante la Guerra Fría y hasta la caída del muro de Berlín en 1989, tanto en el bloque soviético como en el bloque occidental liderado por Estados Unidos, se desarrollaron estrategias absolutamente planificadas de desinformación con el fin de reforzar la adhesión de los propios y demonizar la imagen de los contrarios. Y esto se hizo con estrategias cada vez más sutiles, más apoyadas en la tecnología, apoyadas en la televisión, apoyadas en la radio, apoyadas en mensajes que utilizaban a los medios como altavoces de contenidos que estaban manipulados y estaban diseñados para condicionar la opinión de la ciudadanía. Bien, de modo que, corriendo mucho, hemos empezado en el paraíso y ya hemos llegado al año 2021 prácticamente, o al siglo XXI, llegamos a nuestros días. Y esto es de ya, de ahora mismo, ¿no? En el año 2016, el diccionario Oxford eligió la palabra, lo recordaréis, post-truth, posverdad, como la palabra del año. Yo creo que esto es sintomático. El año 2016 es el año en el que Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos y se convierte en presidente, después de haber utilizado toda una campaña de manipulaciones informativas que literalmente llevaron a una enorme polarización de la ciudadanía en Estados Unidos y finalmente a la victoria en las elecciones, que lo ha mantenido como presidente pues hasta noviembre del año pasado, hasta hace prácticamente un año. Esta palabra, por ejemplo, ha entrado en el diccionario, en el diccionario de la lengua española. La Real Academia ha incorporado la palabra posverdad como uno de sus términos y actualmente pues es un término absolutamente entronizado en el diccionario, como cualquier otro. Bien, hemos tenido muchos ejemplos recientes de cómo la desinformación en mayor o menor medida tiene incidencia en procesos de alta relevancia pública, ¿no? Probablemente el más significativo para los europeos en lo que llevamos de siglo, casi podríamos decir, es incuestionablemente la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sería excesivo por mi parte afirmar que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se debe a la desinformación. Pero está verificado que en el proceso electoral en el cual por un muy estrecho margen venció el voto a favor de la salida entre la ciudadanía británica, pues en ese proceso hubo una inoculación planificada de una serie de mensajes que no respondían a la verdad y que en cierta medida pudieron terminar inclinando la balanza hacia el lado de la salida. Nunca lo sabremos si esos mensajes no se hubieran publicado, si hubiera habido un control más estricto sobre la diseminación de determinados mensajes, particularmente en el caso de las redes sociales. Debemos recordar que en este escenario es donde se produjo todo el escándalo de Cambridge Analytica, donde pues Facebook vendió sin ningún tipo de escrúpulo información privada de las personas a empresas y en este caso partidos políticos que estaban interesados en trasladar determinados mensajes a unos sectores muy particulares de la sociedad y encontrar esos perfiles tan específicos que les permitieran claramente identificar en ese 2-3% de la población el público al que podían cambiarle, al que le podían torcer la visión original y llevarlo al redil que les interesaba, pues eso se verificó que fue realizado de ese modo y bueno, el escándalo de Cambridge Analytica ha sido uno de los muchos, probablemente el primero de los escándalos reputacionales de Facebook, porque bueno, pues literalmente se aprovechó de la información privada de una manera poco edificante, por lo menos. Bien, sin necesidad de saltar a las islas británicas,
pues en un territorio mucho más cercano y de manera más reciente hemos asistido y estamos asistiendo también en estos momentos a unos fenómenos de desinformación. Quiero que se me entienda bien. No estoy señalando que este o aquel es el desinformador. Mi objetivo no es buscar culpables, sino identificar problemas, que es una cosa distinta, ¿no? Y claro, cuando nos encontramos con un tuit como este, me da lo mismo si es en esta línea o en la línea opuesta, exactamente me da lo mismo, pero que te dice, esta es una foto de Pulitzer, lo siento, no sé quién es el autor, y hay 11.000 personas que apoyan esta idea expresando a través de un me gusta, de acuerdo que esto, pues bueno, un me gusta no es propiamente un respaldo, ¿no? Pero bueno, puede ser simplemente, oye, qué bueno esto que has publicado, ¿no? Y hay otras 12.000 personas que lo retuitean, adhiriéndose un poco al concepto de que esto efectivamente debería ser una foto de Pulitzer. Pues mire, si alguna vez llegamos a darle un Pulitzer a esta foto, Houston, tenemos un problema, porque esta foto está manipulada. Esta foto en su origen es así, es así. Y en el fondo, a poco que lo pensemos, quiero que miréis la foto con un poco de detenimiento y penséis cuál es el tipo de referente visual que os está trayendo a la cabeza. Y así como antes os preguntaba quién era el símbolo de la desinformación en estos momentos, probablemente esta imagen os haya traído a la cabeza esta otra, que es una imagen icónica de la Segunda Guerra Mundial, la toma de la isla de Iwo Jima por parte de las tropas de Estados Unidos después de una batalla absolutamente sangrienta por ganar una isla muy pequeña en el Pacífico, pero que, bueno, se saldó con una victoria histórica que, bueno, pues ha dado lugar, por ejemplo, a esculturas, por ejemplo. No recuerdo exactamente en qué ciudad de Estados Unidos, puede que haya varias, de hecho, pero esta imagen que estáis viendo aquí ha sido esculpida en bronce, porque es, digamos, una de las imágenes icónicas de la Segunda Guerra Mundial para el imaginario norteamericano. Y esta imagen que estamos viendo aquí, que pretende ser respaldada como supuesto Pulitzer, pues apela un poco a ese mismo imaginario, ¿no? del pueblo contra la opresión, ¿no? Bien. El ejemplo más reciente, de hecho, vivimos en estos momentos en él, es el de la infodemia. La Organización Mundial de la Salud, con motivo de los primeros pasos de la pandemia en enero del año pasado, del año 2020, pues informó, ¿no? Indicó que además de una pandemia a la que había que hacer frente mediante la ciencia, mediante las vacunas, pues había una segunda pandemia, que era la pandemia informativa, la infodemia, ¿no? Una infodemia que definió como un exceso de información que incluye tanto la falsa como la engañosa. Falsa significa que la información puede ser errónea y la engañosa además añade la intención de engañar. Y decía que esta información falsa o engañosa conduce a la desconfianza y, pues de alguna manera, pues erosiona la respuesta ante, bueno, digamos, de la sanidad pública, ¿no? Por lo tanto, digamos, la manipulación informativa estaba teniendo unas consecuencias reales en el enfrentamiento de algo tan grave como está siendo todavía, porque me parece prematuro todavía hablar de la pandemia en pasado. La pandemia todavía es presente, estamos en otro estadio, pero todavía estamos en un periodo de pandemia. Y esto ha llevado, como es bien conocido, a la diseminación indiscriminada de centenares, miles de bulos por todas partes. Las plataformas de verificación nos las han mostrado y bueno, pues prácticamente cualquier día podemos bajar a las calles de cualquier ciudad y encontrarnos con, afortunadamente, no demasiada gente, pero una cierta gente reunida o expresándose a través de Internet, con mensajes conspiranoicos, negacionistas y que apelan, entre otras cosas, a un comportamiento por parte del resto de la ciudadanía que atenta, digamos, contra las más básicas medidas de seguridad sanitaria, en este caso. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso relacionado con una investigación que
coordinamos desde el equipo que dirijo en el Center for Internet Studies, que es el estudio anual del Digital News Report en España. Es un estudio que realizamos en coordinación con el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, donde analizamos los patrones de consumo de noticias. En nuestro caso, pues nos ocupamos de España y el proyecto que coordinan desde la Universidad de Oxford abarca en total 42 países, 46 en esta última edición, perdón. Bueno, pues en la edición de este año 2021, ya tenemos una serie de 8 ediciones desde 2014, en la edición de 2021, pues una de las cuestiones que se abordó concretamente fue pues la cuestión de la desinformación y la infodemia. Y me parece bastante revelador voy a sacar unas pocas gráficas, apenas 5, que me parecen identificadoras de cuál es el grado de percepción, o casi diría de preocupación que actualmente percibe la ciudadanía en relación con los fenómenos de la desinformación. Fijémonos. Aquí se analiza, por ejemplo, el grado de confianza en las noticias que muestran los usuarios solamente de España. Estos son datos exclusivamente de España. Este 2019 no se refiere al año, sino el número de personas consultadas. Fueron 2019 las personas que participaron en esta encuesta. Bueno, sobre esas 2019 encuestas nos encontramos que durante los años 2015, 2016, 2017, la confianza en las noticias fue creciendo y luego ha ido decreciendo. Sí me parece sintomático, por ejemplo, que en el año 2020, el año de la pandemia, podríamos decir, el año principal de la pandemia, la confianza en las noticias no haya decrecido, por lo menos se ha establecido, se ha mantenido en su entorno donde estaba, ¿no? Pero eso nos sitúa en el conjunto de los 46 países estudiados por debajo de la media. La media del Digital News Report es del 43,5 en términos de confianza en noticias y España podríamos decir que está en el tercil bajo. Estamos en un 36. Es bastante sintomático, por ejemplo, que sea Estados Unidos, nada menos que Estados Unidos, adalid de la libertad de información, el país donde la ciudadanía expresa mayor desconfianza por las noticias, ¿no? Bien, un dato que me parece revelador, y esto quiero que cada uno lo piense en su fuero interno, ¿no? A la pregunta de cuál es el tipo de, o sea, ¿en qué confía exactamente usted? ¿No? ¿En qué tipo de fuentes confía usted? Bueno, se les pregunta, bueno, ¿usted confía en las noticias en general? ¿Confía en las noticias que usted consume? ¿Confía en las noticias de las redes sociales? ¿O confía en las noticias que le llegan o que es capaz de localizar a través de los buscadores? Y me parece bastante sintomático que pues haya una general desconfianza por las redes sociales. Vemos en rojo, significa la desconfianza. No se puede confiar en las noticias que uno recibe a través de las redes sociales. Casi la mitad de los consultados afirman eso. Pero atención, aquí hay un 41% de gente que dice que confía en las noticias que ella consume, que esas personas consumen. En cambio, desconfía en las noticias que consumen los demás. Y esto me parece bastante revelador, porque hay algo así como una percepción de que la información que yo consumo, o mejor dicho, las fuentes que yo elijo, son las verdaderamente dignas de crédito. Y las fuentes que utilizan los demás son fuentes falsas. No se está diciendo que los demás no se informen, sino que sus fuentes no son las que deberían ser. Y aquí empezamos a percibir un cierto sesgo, porque una cosa es que uno haya elegido las fuentes y otra cosa es que las fuentes efectivamente sean dignas de crédito. Porque si estamos en una posición de polarización creciente de la información que recibimos a través no solamente de los medios, sino de otro tipo de fuentes, quizá esta percepción de que las fuentes que yo consumo son las de verdad y las que consumen los demás no son dignas de crédito, este es un problema serio al que nos enfrentamos particularmente en España. ¿Existe preocupación en relación con la desinformación y los bulos en Internet en España? Claramente sí. Bueno, es una preocupación grande a escala mundial. La media del DNR sería el 58. En España estamos en el 6º lugar. En este caso, Brasil, un país especialmente convulso desde el punto de vista político y también sanitario. El propio presidente ha dicho que no se va a vacunar. El presidente Bolsonaro, imaginaos.
pues es una situación donde hay una gran preocupación por la desinformación. Y en España hay una enorme preocupación por la desinformación en relación con la pandemia particularmente. Y ojo, este me parece que es el gráfico potente y que debería hacer saltar algunas ampollas a más de uno. De los 46 países estudiados, España es el lugar de todo el mundo donde más preocupación se expresa por los bulos expresados por el gobierno, los políticos y los partidos nacionales. Es decir, cuando se le pregunta a la gente, ¿quién piensa usted que está diseminando las falsedades? De una manera rotundamente mayoritaria, se apunta a los políticos en su conjunto, tanto los que están en el poder como los que desean alcanzar el poder. Digamos, la clase política, ¿no? Y luego ya, de una manera bastante menor, se menciona a los periodistas, entre otras cosas porque, bueno, los periodistas y los medios son los lugares donde se difunden las informaciones, que no necesariamente las desinformaciones. Y claro, si estamos hablando de informaciones falsas, pues obviamente mucha gente es natural que vaya a referirse a los medios como uno de los lugares donde se difunden esos contenidos, ¿no? Y luego ya se hablan de otras fuentes distintas. Pero me parece sintomático que por encima de cualquier otro país del mundo, y son 46, que no son pocos, se haya mencionado en España a la clase política como origen principal, al menos percibido. Otra cosa es que esto sea real o no, pero la percepción social es que esa desinformación procede de la clase política. ¿Por qué ha crecido tanto la desconfianza en la información? Aquí me van a permitir que haga una pequeña reflexión, en este caso ya no cuantitativa, como acabo de hacer, sino más teórica o casi epistemológica, ¿no? Que tiene que ver con cómo entendemos la verdad y la falsedad. Me parece que si no entendemos esto, difícilmente vamos a poder entender en su plena dimensión el concepto de la desinformación y el problema al que tratamos de dar respuesta. Claro, si hablamos de verdad y falsedad, tenemos la tentación de entenderlo como una realidad dialéctica, donde hay una clara división entre lo que es cierto y lo que es falso, ¿no? Y tenderíamos a pensar desde ese punto de vista que el periodismo debería situarse en su totalidad en la franja verde, pero a veces pues nos cuentan mentiras. Es un poco lo que percibe la gente y entonces cierta parte del periodismo entra en el territorio de la falsedad, ¿no? Esta es un poco, digamos, la idea un poco grosso modo del concepto dialéctico entre verdad y falsedad, que a mi modo de ver no es cierto. Porque, como ocurre tantas veces, la realidad está llena de matices, está llena de grises, de tonos intermedios. Y no hay una división clara en muchos casos entre lo que es cierto y lo que es falso. Hay cosas que son indiscutiblemente ciertas y otras que son indiscutiblemente falsas. Pero hay muchas cosas que están en un territorio un poco más difuminado. Y claro, si volvemos a situar el periodismo ahí, debemos entender que en muchas ocasiones, bueno, pues no es fácil situarse plenamente en un territorio de la absoluta verdad. De hecho, el periodismo no es el territorio de la absoluta verdad. Es una verdad honesta, es una verdad comprometida, es una verdad de servicio, pero es una verdad que en muchos casos es incompleta, contiene omisiones, incluye errores, y por tanto pues puede pisar el territorio de cierto grado de falsedad. Pero claro, una cosa, por tanto, claro, los que son críticos a los medios, no, todos los medios nos engañan, pues automáticamente ven el periodismo como un territorio que en muchos casos está situado en la plena mentira y en otros casos, pues, ocupa cierta parte de falsedad. Pero antes hacía referencia, en la propia definición de la Organización Mundial de la Salud, se hacía una diferencia entre la información falsa, false information, and misleading information. Y hay una diferencia entre la información falsa y la información engañosa. Porque una cosa es el error y otra cosa es la mentira. Claro, el error es una falsedad, porque evidentemente no responde a lo cierto, pero no es una falsedad deliberada, mientras que la mentira sí que es deliberada. Tiene una intención deliberada de engañar. Esa es la definición que da el diccionario de la mentira.
Y a veces, claro, pues el territorio del error pues entra mucho más en la falsedad y desde luego las mentiras entran radicalmente en el territorio de la falsedad y no pisan prácticamente nada el territorio de la verdad. A veces sí que pisan un poco el territorio de la verdad. ¿Sabéis para qué? Para parecer más verdad, manteniendo la mentira. Porque si tú pones un poquito de verdad en una mentira, las posibilidades de engañar al otro son mucho mayores que si todo lo que estás contando es falso. Claro, por esto, y ahora podréis decir, bueno, es que tú ahora estás pecando de corporativista. Pues puede ser, oye, lo reconozco. Pero me parece, esta es mi interpretación del periodismo, no se puede situar el territorio de la mentira en el territorio del periodismo, porque si el periodismo empieza a mentir deliberadamente, deja de ser periodismo. Es otra cosa. Se está utilizando ropajes periodísticos para tratar de inocular mentiras a la sociedad. Pero eso ya no es periodismo. El periodismo puede cometer errores, pero jamás puede contar mentiras. Y aquí entra un tercer concepto que me parece clave para entender en su plena dimensión la complejidad de este concepto. A ver, antes he dicho que en muchos casos la percepción social es de una división dialéctica absolutamente taxativa entre verdad y falsedad. Pero cualquiera que se haya dedicado al periodismo se da cuenta de que hay en el ámbito del periodismo y también en otros ámbitos de la deliberación pública, hay algo que es objetivamente cierto y hay cuestiones que son opinables. Y lo opinable no es necesariamente una cosa intermedia entre lo falso y lo verdadero, está en otra categoría epistemológica diferente. Bien, claro, el periodismo forma parte, o mejor dicho, la opinión forma parte del periodismo, indiscutiblemente sí. Lo vemos todos los días y particularmente en el periodismo mediterráneo, esto es algo enormemente consolidado. El periodismo de los países mediterráneos, latinos en general, es altamente opinativo. Si uno ve periodismo escandinavo, por ejemplo, pues ve que el grado de opinión es bastante más pequeño. Aquí no vemos más que tertulias, también porque resultan muy baratas, no vemos más que columnas de opinión, no vemos, en su momento no veíamos más que blogs donde la gente expresaba sus opiniones y en estos momentos lo que vemos son perfiles de redes sociales donde cada uno se hace la foto para salir él o ella. Claro, pues bueno, pues esta visión enormemente concentrada en lo que uno cuenta es muy propia de nuestro entorno. Y esa visión encaja con el periodismo. El periodismo debe, por supuesto, contar informaciones, son datos y son opiniones. Y son opiniones. Y eso es perfectamente lícito y es correcto y además así debe ser. Además así debe ser. Pero aquí comienza el verdadero problema y me parece que este es el asunto que deberíamos entender todos. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos la opinión no coincide con nuestra opinión. Y cuando nos enfrentamos a una opinión distinta de la nuestra, no la percibimos como opinión, sino que la percibimos como mentira. Claro, cuando nos encontramos frente a una opinión opuesta, y esto ocurre mucho en el periodismo, no, yo no leo tal periódico, no escucho tal radio, no sigo a tal persona, porque cuenta mentiras. Quizá deberíamos plantearnos, no, porque tiene una opinión distinta de la nuestra. Y no tolero enfrentarme, desafiarme con los planteamientos que esa persona pueda decir, que en muchos casos pueden ser errados, pero en muchas ocasiones también pueden ser ciertos. Claro, esto es lo que nos lleva al descrédito, mistrust, que antes aparecía, ¿no? Una palabra también en la infodemia. El descrédito que están teniendo los medios, porque mucha gente entiende que los medios que no le están dando la razón están contando mentiras. Y hay una gran diferencia entre que no te den la razón y que te estén mintiendo. Frente a eso, en el polo opuesto, cuando encuentras tu medio, el medio que te da la razón, tampoco lo percibes como opinión, sino que lo percibes como verdad. Cuando encuentras una opinión que se ajusta a tu marco mental, automáticamente no lo identificas como opinión. Y esto también es un problema, sino que como lo identificas como dogma de fe, como una verdad incontestable. Es más, lo percibes como más verdad que la propia verdad, porque tiene que ver con
no ya con datos, sino con asuntos que se alinean con mi forma de entender el mundo. En resumidas cuentas, y después de esta especie de paseo lisérgico por los colores, ¿cuál es, a mi modo de ver, si habéis seguido un poco la explicación, cuál es, a mi modo de ver, la situación actual de la percepción sobre la información, la verdad, la falsedad, la opinión y, en definitiva, el periodismo? Pues que el periodismo está más situado en el territorio de la opinión, buscamos más, o la gente busca más, un territorio que se alinea con sus ideas, aunque esas ideas estén más próximas a las falsedades, y desprecia la verdad frente a ese constructo que tenemos aquí. Luego, si queréis, podemos discutirlo, pero me parece uno de los asuntos clave para entender lo que nos está pasando. Bien, ¿cómo podemos entender la desinformación? Bien, tal vez os hayáis dado cuenta de que pasados ya cuántos minutos, como 40 minutos de mi sesión, estoy ya enfilando el final, pero todavía no he utilizado esa etiqueta que no quería mencionar desde el principio, ¿no? Y hay una serie de palabras que se asocian, ¿no? Desinformación, propaganda, bulos, leyendas urbanas, teorías conspiratorias, hechos alternativos, posverdad, y ahora sí, no me queda más remedio, fake news, ¿no? Vamos a ver. Claro, si vemos una serie de expresiones que están asentadas en el vocabulario, copia original, pensemos en esta frase, ¿no? Una copia original, esto es una copia original. Te estoy regalando una copia original de... Una copia original. Esta persona, tú eres un pasivo agresivo. Tú estás claramente confundido. Silencio atronador. Bueno, pues exactamente igual, exactamente igual. Las noticias falsas, en el fondo, lo que son es un oxímoron, es una contradicción en los términos. Una noticia no puede ser falsa, porque en el momento en el que se verifica como falsa, deja la categoría de noticia. Y por tanto, por favor, por mucho que el anterior presidente de Estados Unidos haya popularizado cierta etiqueta, lo he hecho en el Senado y lo hago hoy ante vosotros, os pido que olvidemos de una santa vez esta etiqueta que, a mi modo de ver, es una falsedad en sí misma y además echa piedras sobre el tejado de los medios que sin duda tienen muchísimas culpas y grandes responsabilidades, pero en este caso me parece que están ganándosela del pulpo sin necesidad o responsabilidad en ello. Bien, ¿cuáles son en realidad los tipos de información falsa? En el mundo anglosajón utilizan básicamente tres conceptos que, desgraciadamente, en este caso, pues no han encontrado todavía una traducción clara en el español, ¿no? Son los conceptos de misinformation, disinformation y, finalmente, malinformation, ¿no? Son tres conceptos distintos. La misinformation estaría en el territorio del error involuntario, la disinformation sería la mentira deliberada y la malinformation no son mentiras, no son falsedades, son contenidos ciertos, pero inconvenientes. Yo suelo poner el ejemplo siguiente. Imaginaos que un medio de comunicación, ante una información de unos abusos a un menor, divulga en la noticia la identidad del menor. El dato es cierto, pero es altamente inconveniente, especialmente para la víctima. Eso sería un ejemplo de mala información, de malinformation. Bien, bueno, pues como os digo, por quedarnos, digamos, en ese bloque principal entre los dos tipos de falsedades, la mis y la disinformation, la misinformation sería el error involuntario, mientras que la disinformation se sitúa en el engaño deliberado. Y por tanto, puestos a utilizar, en este caso sí, vocabulario plenamente español, en el ámbito de la misinformation se sitúa la omisión, la confusión, la inexactitud, todas aquellas falsedades que no implican dolo, que no implican voluntad expresa por parte del emisor de engañar al otro. Todos cometemos este tipo de misinformation varias veces al día, de manera habitualmente involuntaria. En cambio, en el territorio del engaño deliberado, de la disinformation, se sitúan, en este caso sí, falsedades deliberadas, tergiversaciones, manipulaciones, fabricaciones informativas, mentiras, en definitiva.
¿Cuáles son los factores propiciatorios de estas falsedades, especialmente de las deliberadas? En primer lugar, los factores tecnológicos. Vamos a ver. Las grandes plataformas digitales, Facebook, Twitter, Google, los lugares donde nos encontramos y desde luego las aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Telegram, etcétera, son entornos que no publican por sí mismos falsedades. Facebook no publica mentiras, Twitter no publica mentiras, pero podemos decir que no hacen todo lo que está en su mano por atajar esas mentiras. ¿Por qué? Porque en el fondo no les preocupa tanto que el contenido sea cierto o falso como que se comparta. Y tenemos la funesta circunstancia de que los contenidos falsos tienden a compartirse más que los contenidos reales. Y por tanto, desde una postura pragmática o casi podríamos decir cínica, podríamos entender que esas grandes plataformas no estén haciendo todo lo que deberían hacer o podrían hacer para atajar el problema de la desinformación. Sus algoritmos favorecen la diseminación de contenidos falsos o al menos polarizados, porque esto es lo que realmente se alinea con su negocio. Y esto lo acabamos de ver esta pasada semana, por ejemplo, con las declaraciones de aquella trabajadora de Facebook que ha dicho que ante la disyuntiva de preservar la privacidad o no exponer a la gente ante la desinformación o hacer negocio, Facebook claramente siempre de manera sistemática ha optado por la segunda opción. Y esto lo dice alguien que ha estado con responsabilidad directiva dentro de esa plataforma, no lo dice cualquiera. Luego están los factores psicosociológicos. Nosotros tenemos unos sesgos, todos y cada uno de nosotros. Yo cuando os estoy hablando tengo unos sesgos. Y tengo un sesgo de confirmación, por ejemplo. Yo tiendo a buscar aquella información que me da la razón. Y en cambio tiendo a despreciar aquella información que se opone a mi visión. Esto es algo absolutamente humano. Nos cuesta apearnos del burro. A todos, a todos. Y luego están unos factores que, de alguna manera, intensifican ese sesgo en el ámbito de las redes, que son las cámaras de eco y los filtros burbuja. Porque uno tiende a rodearse de personas o incluso de bots que le están dando la razón. Y en cambio se aleja de aquellas personas que desafían sus presupuestos de pensamiento. Por tanto, tenemos una serie de factores que también nos llevan hacia el territorio de la falsedad con enorme facilidad. Luego están claramente los factores políticos, los partidos políticos de todo el espectro ideológico. Aquí no libero a nadie. O sea, no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Es una cuestión de políticos. Es una cuestión de políticos. Donde bueno, pues utilizan de manera absolutamente estratégica la información, en muchos casos con un desprecio supremo ante la verdad. Y hay ejemplos, podríamos pasarnos aquí la mañana, y me da lo mismo, o sea, ya digo que estoy convencido de que entre los que me escuchan habrá personas con un cierto planteamiento ideológico y otros con el planteamiento ideológico opuesto, y así debe ser. Pero lo que deberíamos pensar es que la mentira no es patrimonio del que se sitúa en las antípodas de nuestro presupuesto ideológico, sino que es algo que está incardinado en, digamos, la dinámica política actual que tiende hacia la polarización ideológica. Y finalmente, para que no me acusen una vez más de corporativista, aunque si lo tengo que hacer, pues bueno, pues lo hago, también pienso que nosotros, y en este caso cuando digo nosotros me refiero a los medios de comunicación, a los periodistas, tenemos parte de culpa, por supuesto que sí. Alguna vez se cuelan, o muchas veces se cuelan errores en las noticias, y no oculto que hay también intereses que hacen ocultar deliberadamente determinado tipo de informaciones y ensalzar otras que son las que se alinean con bueno, los presupuestos que me interesa defender. O incluso, pues hay evidencias también de que determinadas noticias se publican a petición de, y eso ya no sé si es mentira, pero desde luego no es decoroso, ¿no? Entonces, esto ha generado un cierto hartazgo informativo y nos falta la alfabetización mediática, es decir, casi la alfabetización mediática, dicho en español cervantino, podría ser el criterio. El criterio. La capacidad de mirar las cosas con una cierta distancia, reposo,
y análisis. Mencionaba Pablo, mencionaba Santiago en la presentación, pues que desde aquí hemos llevado algunas investigaciones, y es verdad. En los últimos tiempos hemos publicado algunas investigaciones y voy a ir terminando simplemente con un análisis que realizamos en relación con la desinformación vinculada a la COVID-19 aquí en España. Bueno, analizamos su tipología, su morfología, sus plataformas de diseminación, pero me interesa al final, digamos, la interpretación teórica que extrajimos de ese análisis empírico, ¿no? Y es como 4 categorías de falsedades, ¿no? Las bromas, las exageraciones, las descontextualizaciones y finalmente los engaños. Claro, nos dimos cuenta de que cuando nos encontramos en el territorio de la broma o de la exageración, estamos más en el territorio de lo que antes hemos llamado la misinformation. Mientras que cuando vamos a la descontextualización o el engaño, ya hay una intención deliberada por parte del emisor de llevar a su interlocutor, a su audiencia, al engaño. Bien, visto eso, se nos ocurrió que al final se podía hacer algo así como un diagrama de la gravedad de los bulos, donde los dos ejes fueran un eje de voluntariedad, cuánto estás voluntariamente deseando tú engañar a tu interlocutor, y el grado de falsedad. Y nos hemos dado cuenta de que cuando el grado de falsedad y el grado de voluntariedad es reducido, nos situamos habitualmente en el territorio de la broma o de la exageración, pero ya cuando entramos en el ámbito de la descontextualización y el engaño, ahí ya entramos en los bulos gordos, ¿no? Y sí nos hemos dado cuenta, si leéis el estudio, por ejemplo, que los políticos en particular son bastante estratégicos porque sitúan habitualmente sus falsedades en este territorio. Un territorio que tiene un gran volumen de contenido cierto, pero una serie de matices tergiversados, manipulados, inciertos, que, bueno, sitúan en la categoría que hemos llamado exageración. A veces no es exactamente una exageración, sino una desvirtuar la información. Son otras formas, no es necesariamente amplificarla, ¿no? Pero creo que se entiende este concepto. Bien, termino ya. Hablando un poco, muy brevemente ya sobre el futuro, ¿no? ¿Cómo evolucionará la producción de noticias o de desinformación en el futuro? Para esto yo creo que es conveniente analizar desde una perspectiva longitudinal cómo ha evolucionado la producción de información en el ámbito digital desde que aparecieron los primeros medios digitales. En España tenemos medios digitales desde mediados de los años 90, por lo tanto, se cumplen más o menos pues el primer cuarto de siglo de desarrollo de los medios digitales. En este periodo, el primer productor de contenidos informativos fue y sigue siendo el de los profesionales de la información. Los periodistas, había más a mediados de los años 90 en los medios que los que actualmente están trabajando, por esto esto no es un rectángulo ni digamos el volumen pues se va ampliando. Había más periodistas trabajando en las redacciones a mediados de los 90 de los que hay ahora. Quizá el mayor cambio no es tanto de volumen como de perfil. Al principio, por la propia naturaleza de las cosas, no había medios digitales, por lo tanto, difícilmente podía haber periodistas digitales. Ahora, en cambio, el perfil digital de los periodistas se impone al punto de que podríamos decir que solo los periodistas muy veteranos se sitúan ya en un territorio alejado de lo digital. Ya digo que esto es puramente aproximativo, quizá las pendientes de cada una de estos elementos pues deberían variar. Pero aquí empieza la parte interesante. Claro, desde mediados de la primera década de este siglo, la información elaborada por los usuarios, el famoso User-Generated Content, o antes incluso aquello que dio en llamarse y que ya ha desaparecido del vocabulario académico y casi profesional. ¿Recordáis aquello del periodismo ciudadano? Ya no se habla del periodismo ciudadano. Bueno, pues el periodismo ciudadano, ¿qué era? Pues básicamente una supuesta, pretendida ola que iba a sustituir a los profesionales de la información por los propios ciudadanos que iban a ser capaces de generar su propia dinámica de producción y difusión de contenidos informativos, creando una especie de
bueno, modelo asambleario de la información. Y eso, vamos, los que fuimos críticos en su momento ante muchos que decían, no, ahora lo que hay que hacer es periodismo ciudadano. Ahora nadie habla de esto, nadie. Ya soy yo el que lo estoy recuperando porque esto es de mediados de la primera década. Ahora, en cambio, se habla de los medios sociales, que es lo que ha sustituido en buena medida ese concepto de periodismo ciudadano. Pero en el fondo hay algo absolutamente cierto, y es que los propios usuarios, en definitiva los ciudadanos, están contribuyendo con su propia materia prima informativa, y esa materia prima informativa incuestionablemente está siendo incorporada por los medios de comunicación y por los periodistas en sus dinámicas de producción informativa. Imaginaos ahora yo qué sé, una publicación digital si no hubiera Twitter. Pues se quedaban sin las 3/4 partes de las declaraciones, porque las sacan de ahí. O si un telediario no encontrara YouTube, pues bueno, pues buena parte de los vídeos con testimonios incidentales proceden de ese tipo de plataformas, ¿no? Por lo tanto, la información generada por los usuarios pues se ha convertido en un vector esencial de la información. Y esto todos lo advertimos ahora. Pero ahora llega lo último. Y esto me parece que todavía no ha sido suficientemente advertido. Decía Santiago que yo soy una especie como de meta investigador, en este sentido, apuntando cuestiones. Bueno, pues si tengo que hacer algo meta hoy, que sea esto, que sea lo que voy a decir a continuación, porque me parece que por aquí vienen los tiros. Y es la participación creciente de los sistemas algorítmicos, de eso que hemos dado en llamar los robots. Claro, cuando un medio habla de robots, rápidamente coloca un androide, dice, no, los robots sustituirán a los periodistas y lo representan automáticamente con una especie de androide, una especie de C3PO, pulsando teclas delante de un computador. Eso es absurdo, por el amor de Dios, eso es absurdo. Son algoritmos, son software que son capaces de traer datos de un lugar, combinarlos con sistemas de procesamiento de lenguaje natural y finalmente pues generan textos que parecen escritos por personas, pero en realidad están escritos por máquinas. Por eso que hemos dado en llamar robots. Nos puede parecer que este es un fenómeno menor y todavía en comparación con la producción de información por parte de profesionales de la información y de usuarios, ciertamente es un fenómeno reducido. Pero ¿qué va a pasar en esta tercera década que ya pues vamos avanzando en ella? Estamos en el 15 de octubre ya del año 2021. Bueno, pues mi expectativa es que el escenario a lo largo de esta década probablemente se va a reflejar en esto que os estoy mostrando aquí. Es muy probable que la producción de información mediante procedimientos algorítmicos supere no solamente al contenido generado por los millones de usuarios que están ahí fuera, sino indiscutiblemente también al contenido generado por vías profesionales por parte de los periodistas. Es necesario articular una dinámica de producción que combine estos elementos, porque sería absurdo desde el punto de vista de los medios y de los periodistas dar la espalda a la tecnología. Lo que hay que hacer es enfrentarse a ella, utilizarla para la mejora de la información. Y aquí tenemos una alerta muy grave a la que me refería antes. ¿Qué están haciendo las plataformas digitales con esos robots? Pues están dejando que los algoritmos organicen la información de una manera que potencia la desinformación porque les hace negocio. Y tenemos una gran responsabilidad por delante si dejamos que los medios caigan en esa misma dinámica. Este es el principal mensaje que me gustaría trasladar a los futuros periodistas y para el resto de los ciudadanos, que tampoco se tienen que preocupar tanto del trabajo periodístico profesional, lo que les diría es que cultiven su criterio, que desarrollen su capacidad de identificar qué información es falsa, qué información es verdadera, cuándo algo es una opinión y el hecho de que una opinión, por ser contraria a la nuestra, no necesariamente tiene que ser una mentira. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por tu presentación, principalmente también por la capacidad de síntesis, ¿no? Porque hemos empezado en el paraíso, como decías, y hemos terminado en nuestros días. Creo que no se puede recorrer más tiempo en tan poco, ¿no? Bueno, pues, como digo, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy ilustrativa y además has tocado muchos aspectos que nos interesan desde el gran periodismo, desde el grado del periodismo de innovación docente.
No sé si alguien tiene alguna cuestión o alguien quiere abrir el fuego. Veo que Itziar me señala, si levanta la mano. Perfecto, Itziar, si quieres, cuando quieras intervenir, activa el micrófono y adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer al profesor Ramón Salaverría el que haya aceptado nuestra invitación y el que haya estado esta mañana aquí con todos nosotros. Yo lo que quería preguntar o quería hacer una reflexión es, bueno, nosotros, Pablo Verdón, otros dos compañeros de la Universidad de Valladolid, Jacobo Herrero, Virginia Martín y yo misma, hicimos una investigación un poco al hilo de la que hicisteis vosotros allí en Navarra sobre bueno, cómo ve la sociedad, por así decir, la praxis mediática que se llevó a cabo durante el periodo de la COVID-19, durante ese primer tercio del año 2020. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en los estudiantes de periodismo y lo que hicimos fue, bueno, con una muestra de todos los estudiantes de periodismo de todas las facultades donde se imparte periodismo en España, bueno, pues hicimos una encuesta para ver cuál era su opinión respecto a esa praxis mediática. Entonces, claro, eso fue el germen del proyecto de innovación que lideramos Pablo y yo, porque realmente vimos como que los estudiantes de periodismo realmente no confiaban en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que habían sido víctimas de bulos, habían sido víctimas de esas mal llamadas, ¿no? Que no lo volveremos a decir, ¿no? Noticias falsas. Entonces, lo que quería preguntarte era, además de con la realización de estas jornadas, de talleres que también estamos llevando a cabo a través del PIB o el propio verificador de noticias que tenemos en nuestra página web, ¿cómo podríamos seguir contribuyendo desde la universidad, que es desde nuestra posición como docentes, a esa alfabetización tanto de los estudiantes como de la propia sociedad, como muy bien has dicho al final de tu intervención? Y bueno, nada más darte las gracias en nombre de todo el equipo, de todo el proyecto de innovación docente y bueno, eso es todo. Muchas gracias. La verdad es que si yo tuviera la respuesta, digamos, definitiva para eso, bueno, primero estaría muy contento porque ya habría culminado el objetivo de aquello en lo que estoy trabajando, junto con muchísima gente. Yo creo que esta es una empresa que va más allá, que trasciende, digamos, el ámbito del periodismo, trasciende el ámbito de la universidad y entra dentro de las cosas que dan sentido al trabajo y a la vida. Porque, bueno, cuando uno está haciendo algo que pretende mejorar la sociedad y piensa que contribuye con cosas que mejoran la sociedad, es cuando, bueno, está muy bien comer 3 veces al día y recibir un sueldo a final de mes, pero las cosas que te motivan yo creo que están más en ese terreno, ¿no? Y yo estoy un poco ahí, pero no tengo todavía las respuestas. Espero poderlas encontrar, pero no tengo las respuestas. Sí quería decir algunas cuestiones a propósito de eso. Mencionabas en tu pregunta, pues, por ejemplo, la desconfianza que muestran los alumnos, no solamente en la UBA, o sea, en cualquier lugar, ante las fuentes tradicionales. De hecho, podemos decir que hay una crisis de confianza no solamente sobre los medios, sino sobre las instituciones, o sobre ciertas instituciones en particular, ¿vale? Y frente a eso vemos cómo emergen otras figuras que sí que están sabiendo ganarse esa confianza, esa reputación, esa credibilidad, ¿no? Ahora utilizamos otro término. Yo ya os habréis dado cuenta que soy poco amigo de los anglicismos innecesarios, ¿no? Entonces la palabra influencer tampoco es que me apasione, precisamente, ¿no? Aunque, bueno, no sé, influyentes tampoco, bueno. Estas personas que tienen tantos seguidores, a veces uno tiene que buscar. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué la gente confía en esas personas? ¿O por qué cierta gente confía en esas personas? ¿O por qué cierta gente confía en esas personas para ciertas cosas? Bueno, pues yo creo porque tienen no solamente unas dotes comunicativas, algo indiscutible, sino también una cierta ética en su comportamiento y una cierta dinámica abierta al diálogo, cosas que no se encuentran en otros lugares o es más difícil de encontrar, ¿no? También pienso que hay algunas, en este caso, celebridades, personas populares,
que durante la pandemia, por ejemplo, se han arrogado la capacidad de pontificar sobre cualquier cosa. Yo no tengo ningún problema en dar nombres, o sea, porque han sido señalados así. Está conocido, por ejemplo, el síndrome Bosé. El síndrome Bosé, ¿no? El síndrome Bosé. Un tipo, bueno, como cantante te puede gustar más o menos. Te puede gustar más o menos. Y eso ya es discutible. Ahora bien, como portavoz de lo que hay que hacer para enfrentarse a la pandemia, a ver, ¿quién ha dado no ya un título, sino una mínima formación a este caballero para poder pontificar sobre qué es cierto y qué no es cierto en relación con la investigación en relación con las vacunas, por ejemplo? Un poco de por favor, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un problema. Cuando los periodistas, los medios, dejan de hacer su trabajo, de repente empiezan a aparecer este tipo de bosés por el mundo que, amparados en su popularidad, pues no tiene ningún tipo de reparo en pontificar sobre cualquier cosa. Entonces yo creo que aquí tenemos también una situación de transferencia de autoridad. Transferencia de autoridad. ¿Qué tenemos que hacer los medios? ¿O qué deberían hacer los periodistas? Bueno, pues probablemente hacer mejor su trabajo para recuperar la reputación perdida. Hacer mejor su trabajo para recuperar la reputación perdida. Yo creo que está ahí. Nos preocupamos, los medios se preocupan mucho del modelo de negocio, pero se preocupan relativamente poco sobre cómo mejorar su contenido. Y yo creo que ahí es donde tenemos el caballo de batalla. De hecho, cuando hacía mi reflexión final, tiene que ver con esto. Si los gerentes de los medios ven en el auge de los algoritmos una oportunidad inmejorable de deshacerse definitivamente de esas personas tan enojosas, llamadas periodistas, que tienen la manía de comer 3 veces al día, y sustituirlas por aplicaciones algorítmicas que basta con enchufarlas a la red para que funcionen por sí solas, bueno, pues ahí, sinceramente, pienso que ya en ese momento definitivamente los medios cavan su tumba. Cavan su tumba, porque esos algoritmos van a degenerar en un proceso de desinformación, donde no se piensa en el bien del destinatario, sino lo que se busca es la multiplicación del tráfico, y que son cosas bastante diferentes. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, acabo de poner por el chat que si alguien tiene alguna pregunta para el ponente, pues bueno, puede levantar la mano o puede escribir su pregunta a través del chat si no quiere intervenir en el debate. Si queréis, ahora, mientras la gente se lo piensa, brevemente os cuento lo del proyecto, por esto que antes lo ha mencionado Pablo, era, ¿no? No, perdón, era Santiago el que lo mencionaba. A ver, el proyecto Iberifier. Este es una respuesta a una preocupación por parte de la Comisión Europea. La Comisión Europea, después del Brexit, en el año 2016, al que he mencionado en mi intervención, se dio cuenta de que estamos en un escenario donde ya, por hablar crudamente, las guerras se dirimen de una manera incruenta, o en gran medida incruenta, pero no dejan de ser guerras. Las grandes potencias internacionales, China, Rusia, Estados Unidos, pues buscan influir en las grandes decisiones económicas, en fin, a través de modos pues que no son tan perceptibles como lo eran antes y que recurren a las redes de manera muy estratégica. Un ejemplo, las vacunas, ¿no? Ha habido una guerra de vacunas. Cuando se lanzaron hace casi un año las primeras vacunas, había la vacuna china, es que esto es llamativo, ¿no? La vacuna china, la vacuna rusa, la vacuna británica, las vacunas norteamericanas. Y entonces todos con unos
intereses económicos que os podéis imaginar, lo monstruosos que son, lo que estaban intentando era que a escala global la gente percibiera que las vacunas deseables eran la suya, y una de las formas de hacerlo era desprestigiar a las de los demás, diseminando informaciones que ponían en cuestión la excelencia de esas vacunas, la eficiencia de esas vacunas. Como digo, por tanto, ahora en eso que se llaman los conflictos híbridos, las guerras híbridas, pues ya no hay tiros en muchos casos, y eso es muy bueno, pero sí que hay una especie de batalla soterrada que no percibimos la mayoría de la ciudadanía y que se sitúa en el ámbito de la inteligencia, no de nuestra inteligencia, sino de los servicios de inteligencia, ¿vale? Entonces, como digo, la Comisión Europea se preocupó muy seriamente de esto porque se dio cuenta de que con el Brexit ocurrió y ahora con la pandemia ha vuelto a ocurrir, claramente. Y de vez en cuando ocurren fenómenos un poco más locales. Antes mencionaba el caso del proceso independentista en Cataluña, y hay otros donde se producen focos que tienden un poco a desestabilizar la situación social y y propician la injerencia externa por parte de otras potencias que quieren malmeter de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ante esa situación, la Comisión Europea ha ido desarrollando una serie de iniciativas legislativas. Primero ha tratado de entender en qué consiste este asunto, y luego ha ido desarrollando una serie de iniciativas, una de las cuales, no la única, una de las cuales ha sido la creación del European Digital Media Observatory, el Observatorio de Medios Digitales Europeos, que tiene sede en Florencia y se creó en junio del año pasado, y que tiene como cometido analizar las dinámicas de los medios digitales, pero muy particularmente coordinar la vigilancia estratégica ante las amenazas de desinformación. El segundo paso, tras crear ese centro que tiene sede en Florencia, ha sido crear una red de observatorios en distintos lugares de Europa que ha creado, pues, digamos, observatorios regionales. Y entonces hay uno, pues, para los países nórdicos, hay otro, pues, para los Países Bajos, otro en Irlanda, otro, yo qué sé, en los países centroeuropeos, otro en Italia, y hay uno que postulamos, un conjunto de organizaciones, un total de 23 instituciones, 12 universidades, 5 plataformas de verificación y agencias de noticias y 6 organismos multidisciplinares de investigación. En total, 23 organizaciones coordinados desde la Universidad de Navarra y, bueno, pues bajo mi dirección. Propusimos que uno de los centros pues fuera este proyecto, iVerifier. La comisión pues, nos ha dotado con una financiación muy, muy estimable, pues para poder desarrollar este proyecto en los próximos 30 meses. Hemos empezado en septiembre, hace 4 o 5 semanas, y estaremos trabajando hasta febrero del año 2024, de entrada. Luego la intención es que esto se prolongue, ¿no? Y nuestro objetivo es analizar los medios digitales a escala ibérica, su mapa, su estructura, sus tendencias, hacer fact-checking coordinado, es decir, que las plataformas de verificación ya no solamente actúen de manera independiente, sino que se coordinen entre sí para hacer mejor su trabajo a escala ibérica. En tercer lugar, desarrollar tecnologías de computación para poder identificar de manera anticipada mediante algoritmos contenidos potencialmente desinformativos. En cuarto lugar, hacer estudios estratégicos sobre cuáles son las amenazas de la desinformación en la política, en la economía de España y de Portugal. Y finalmente, y esto ya nos conecta directamente con vuestra propia iniciativa, desarrollar iniciativas de alfabetización mediática. Actuar en positivo para propiciar que los más jóvenes, pero también, por ejemplo, los periodistas, pues tengan una cualificación excelente para poder identificar contenidos potencialmente desinformativos. Esta es nuestra tarea, por eso te decía antes, Itziar, que pues me gustaría haberla completado ya, pero en ello estamos y ese es nuestro objetivo. Bien, pues muchas gracias por la respuesta, Ramón.
No sé si hay alguna otra pregunta o como ya empezamos o si queremos dejar un pequeño espacio entre sesión y sesión, si no por preguntar alguna cuestión más o dar pie a eso. Mira, antes de nada, Lidia Granados nos ha lanzado una pregunta. Si quieres la leo para el resto de asistentes, Ramón, y puede contestarla. Lidia Granados pregunta si crees que el periodismo actualmente se asemeja más con una empresa que tiene como objetivo ganar dinero que con un medio al servicio de la sociedad. No es una pregunta fácil, pero te la dejamos ahí. Yo animo a distinguir entre medios y periodismo. Cuando se dice que el periodismo está en crisis, yo lo cuestiono. Lo que yo digo es que muchos medios, no todos, muchos medios están en crisis. Pero el periodismo como actividad social no lo está, porque de hecho consumimos más información que nunca y necesitamos de esa información para tomar las decisiones en libertad. Cuando una empresa periodística pone su negocio por encima de la finalidad que lo justifica, que en este caso es el periodismo, el servicio de información para que la gente tome decisiones en libertad, en ese momento ha perdido el rumbo y sinceramente pues pienso que tiene ya menos de periodismo que de negocio y por tanto se sitúa en otro terreno distinto. Pero a mi modo de ver, una de las cosas que ha traído la crisis económica de 2008, y yo todavía está por verse, pero tal vez intuyo que esta crisis más reciente de la pandemia es una transformación cada vez más rápida del mercado periodístico o del ecosistema periodístico, voy a utilizar este término en lugar del término mercado, donde surgen nuevos actores y muchos de esos actores están haciendo un periodismo enormemente estimable. Por lo tanto, yo no haría una enmienda a la totalidad del periodismo. Yo no haría una enmienda a la totalidad del periodismo. Sí pienso que hay medios que han perdido el norte o el sur. Pero yo pienso que el periodismo sigue estando ahí, porque están los periodistas, porque hay gente con voluntad de hacer bien su trabajo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, Ramón. Creo que David Blanco tiene levantada la mano. David, no sé si quieres escribir o si nos lo vas a... o si vas a activar el micrófono. Sí, activo el micrófono, pero creo que estaba antes que yo Samuel García. Es que no veo, pues no le veo aquí. Bueno, si quieres pregunta tú, David, le damos paso a Samuel y si le parece bien a Ramón puede contestar de manera coordinada, de manera conjunta ambas cuestiones. Vale, genial, Es que Samuel gracias. no le veo. Sí, perdón. Vale, pues bueno, lo primero dar las gracias al profesor Salaverría por la exposición y también a la organización por contar con voces tan claras y tan formadas como la que hemos escuchado. Hablaba sobre el término fake news, rechazándolo de manera absoluta, en tanto que oxímoron, con lo que estoy muy de acuerdo, pero sí creo que hay otra corriente que me gustaría contrastar contigo, ¿no? Evidentemente no podemos entender por fake news o por noticias falsas, utilizando el término en castellano, a todo el fenómeno, pero es posible que este término sí que defina una realidad, esos casos concretos, esos casos aislados de mentira intencional, como también diferenciabas antes, que se intenta hacer pasar por verdadera con la apariencia de noticia. Entiendo que la desinformación puede ser un fenómeno más complejo en el que realmente podríamos englobar a las noticias falsas y que desde luego hay que diferenciarlo y hacer entender que no todos son noticias falsas, pero que quizás el término noticias falsas sí pueda seguir siendo válido para este caso concreto. No sé qué opinas sobre esto. Pues está bien visto. Efectivamente, uno de los fenómenos que ha traído consigo toda esta dinámica de la desinformación es la aparición de ciertos pseudomedios. Publicaciones que adoptan los ropajes de un medio convencional, que parecen medios, pero que en su dinámica no responde a los procedimientos y los estándares y los principios que guían el trabajo honestamente periodístico, sino que atienden a una agenda política. De nuevo, podemos encontrar en España medios que responden a este tipo de cuestiones en cualquier ámbito del espectro ideológico
y en cualquier ámbito, por ejemplo, del constitucionalismo o del independentismo, por ejemplo. O sea, tú puedes encontrar eso en cualquier lugar. Luego, claro, esos medios generan actos, y actos que son informaciones. Y tú puedes decir, no, hombre, no todas las informaciones son falsas, ya, pero la dinámica que tú estás siguiendo, pues no responde a una actitud honesta, porque claro, entre col y col lechuga. Tú vas colocando, pues 3, 4, 5 noticias reales, y cada 4 noticias, pues de repente cuelas ahí de rondón algún asunto que te interesa a ti por unos intereses espurios, ¿no? Entonces, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir. Me parece una reflexión muy adecuada. Antes, cuando hablaba, a ver, he sido un poco excesivo en mi expresión cuando mencionaba, oye, abominad de la palabra, de la expresión fake news, porque pienso que la hemos manoseado excesivamente, pero sí que es verdad que hay, pues evidentemente, personas, organizaciones que están falseando deliberadamente informaciones, adoptando ropajes informativos para que pues, sean percibidos como reales por parte de la gente. Y en ese disfraz pues hay una falsedad adicional, porque hay falsedad en el contenido y falsedad en la apariencia, en las dos cosas. Vale, muchas gracias. Bien, pues si os parece, para ir concluyendo, Samuel García Gil ha hecho una pregunta, podemos darle paso y ya con eso concluir esta primera intervención. Muchas gracias, buenos días, señor Salaverría, gracias por la exposición, que estoy seguro de que ha sido muy valiosa para todos los que hemos estado viendo y escuchando. Creo que se me escucha bien, si no, por favor, que me bueno, cuando he levantado la mano, yo creo que más o menos se ha medio respondido un poco la intención de lo que iba a plantear, que era un poco si ve que se detecta cierto corporativismo mediático en ese sentido respecto a esos pseudomedios, sobre todo digitales, que aparecen, porque muchas veces yo, por lo menos desde mi impresión, veo que hay esa intención de decir que sí, hay ciertos medios, pero guerras mediáticas siempre ha habido, pero para este tipo de comportamientos yo creo que son las Maldita, Neutral, las verificadoras, las primeras que han puesto el dedo en la llaga y han señalado específicamente nombres y apellidos de los medios que cometen esos comportamientos. Y quizás, no sé si desde las asociaciones de la prensa no se apunta directamente a esa cuestión y se opta más por una autocrítica generalizada o por un señalamiento generalizado, si ve que eso puede ser dañino o si se está haciendo lo suficiente. A ver, yo creo que hay, sí, en toda profesión hay cierto corporativismo y en la profesión periodística también. Hay una cierta tendencia a ser más sensible a los ataques ajenos que a los errores propios, ¿vale? Y bueno, a mí me parece que la ética hay que exigírsela a los demás y eso está muy bien, pero la ética empieza por uno mismo. La ética empieza por uno mismo, en su desempeño, en sus valores, en su forma de ejercer la profesión, ¿no? Y yo creo que hemos tenido demasiados ejemplos poco edificantes en los últimos tiempos en el periodismo, de modo que tampoco debería sorprendernos que haya pues, una crisis de reputación, ¿no? Una crisis de credibilidad, ¿no? Que, insisto, no debería manchar, es injusto que manche a todos por igual. Me parece que injusto. Hay excelentes profesionales que están haciendo un magnífico trabajo. Yo, por ejemplo, suelo destacar de manera muy notable al periodismo local por encima del periodismo nacional, ¿no? Habitualmente, cuando hablamos de periodismo, digamos, el periodismo que se nos viene es el que tiene, digamos, mayor visibilidad, ¿no? El que vemos en los periódicos, el que vemos en las televisiones. Pero olvidamos que la mayor parte de los periodistas están trabajando en ámbitos locales y ahí hacen un trabajo enormemente estimable y poco reconocido y muy alejado del ámbito de la desinformación. Por lo tanto, sería injusto meter a todos en el mismo saco. Yo creo que tenemos un problema, coincido contigo, Samuel, creo que tenemos un problema, pero el problema no nos afecta a todos por igual. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ramón. No sé si hay alguna otra cuestión o consideráis que ya... Había en el chat, he visto que
Marta Montagut, por no dejarla... Un saludo, Marta. Sin respuesta, dice, ¿crees que hay un exceso de espacios de opinión en los medios generalistas? ¿Crees que las formas de la opinión en España, con especial atención a las tertulias, contribuyen a legitimar argumentaciones poco sólidas? Mirad, hay una especie de meme, antes de que hubiera memes, ya había memes. Bueno, pues hay una especie de meme que refleja, digamos, la idiosincrasia española. Y es una fotografía de un albañil o un peón cavando una zanja, ¿no? Rodeado de toda una serie de capataces que son los que le están indicando cómo tienen que trabajar. Hay uno trabajando y los demás están haciendo el análisis. No, no, por ahí no, por el otro lado, ¿no? Bueno, para mí, los tertulianos son los capataces. Son personas que se dedican a decirte qué es lo que hay que hacer sin un mínimo de preparación, en muchos casos, y desde luego sin mancharse los zapatos. Esto va un poco en la línea de lo que le he respondido a Samuel, ¿vale? Hay mucho jefe y poco indio en este asunto. Y los tertulianos en particular, claro, hoy, anteayer fue el ARN mensajero como medida más adecuada para enfrentarse al nuevo coronavirus COVID-19. Y ahora, pues es la colada de lava que está cayendo de un volcán en La Palma. Y mañana será cualquier otra cosa. Y saben de todo, cosa enormemente admirable. Enormemente admirable. Entonces, yo, particularmente a los que os dedicáis al periodismo, os animaría a ser un poco más criteriosos, esa palabra existe, criteriosos a la hora de evaluar ese tipo de información que os llega a través de la gente que se dedica mucho a opinar y muy poco a informar. Y os invitaría a cambiar un poco la dieta. Centraos más en la información y quizá no tanto en la opinión. Perfecto, pues muchas gracias por todas las respuestas, Ramón. Para no pisar demasiado, vamos a, si os parece, concluir y desde luego solo puedo agradecerte el tiempo y tu buena disposición para, bueno, pues para darnos estas claves o para ayudarnos a entender mejor este fenómeno tan presente del mundo contemporáneo, ¿no? Así que nada, por mi parte nada más, muchísimas gracias y paso el testigo a los organizadores que a lo mejor nos tienen que presentar la siguiente presentación. Muy bien, me despido. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto. Venga, hasta la próxima.